Bueno, estamos aquí, vamos a esperar un poco para que puedan saber que ya estamos en conexión y irse preparando para que vayan entrando. Vamos a dar unos minutos para empezar la entrevista del tratamiento con ondas de choque. Veo, bueno, no las puedo ver desde lejos, la gente que se vaya conectando porque estamos a una distancia, pero cualquier pregunta que quieran y tengan cualquier duda, pues lo pueden dejar ahí en el perfil de Isca Cambrils, que podremos intentar ir respondiendo. Veo que se empiezan a conectar. Hola, gracias. Bueno, estamos en este espacio maravilloso del Centro Médico Pascual y Asociados de Cambrils. Este es un espacio súper mágico que tenemos aquí en el Centro Médico y con una luz, una maravilla. ¿Verdad, doctora? Sí. Muy agradable, un espacio espectacular. Espectacular, me encanta. Es una salita de psiquiatría y de psicología y está súper bien iluminada, con obras de arte maravillosas, etc. Bueno, pues vamos a dar unos minutos más para que conecten y a ver, y empezamos a hablar sobre este tema. Sí, porque claro, uno empieza ahí esperando que les envían una información que estamos en directo y entonces tienen que estar. Bueno, ya nosotros nos hemos quitado la mascarilla porque ya trabajamos en el mismo ambiente y ya estamos vacunados, ¿verdad? Sí. Ya nos han vacunado. Un tema pasado, sí. Bueno, aquí está la mascarilla de todos modos. Exactamente. A ver. Pero para hablar justamente la conversación de hoy mejor que nos vean, ¿no? Que nos vean la cara y sobre todo la voz, que nos la sientan, porque este espacio tiene un poco de acústica y a lo mejor el audio puede ser un poquito así, no tan cercano. Pero bueno, yo para los que ahora se empiecen a conectar o los que posteriormente se vayan conectando, quiero darles las gracias y la bienvenida por estar hoy aquí. Hoy estoy con la doctora Leonor Hernández y estaremos hablando sobre lo que son los tratamientos de ondas de choque. Bienvenida, doctora. Gracias. Me gustaría que empezáramos, pues que usted nos explicase quién es la doctora Leonor Hernández, cuál es su especialidad y en lo que se dedica. Bueno, como bien lo dice, soy la doctora Leonor Hernández Sierra, trabajo como médico rehabilitador, soy especialista en la rehabilitación médica. Y bueno, me dedico justamente al área de salud tanto en primarias, en la mañana, como en el Centro Médico Pascual y en las tardes. Aquí, en la rehabilitación, exactamente. Exactamente, bueno, aquí se llama rehabilitación al médico fisiatra en Venezuela, porque nosotros somos venezolanas, que estamos aquí desde hace unos años. Y bueno, pues hoy quería, antes de empezar en materia, me gustaría hacer también una acotación, doctora, porque creo saber que usted perteneció a la directiva de la Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque y un poquito más así de tipo de currículum. ¿Qué más ha hecho usted en este tema? Dentro del área de la rehabilitación, yo me formo en ondas de choque en el año 2005. Me formo aquí en España y llevo las ondas de choque junto con unos traumatólogos. Las ondas de choque en Venezuela empiezan por la parte de urología, pero en el área de traumatología yo entro como uno de los pioneros de las ondas de choque en el área musculoesquelética y a su vez otra doctora y yo fuimos las pioneras dentro del área de la rehabilitación en las ondas de choque y empezar a impartirlo, ¿no? En Venezuela. Yo llego aquí ya más o menos hace 10 años a España y entro en el grupo de la Sociedad Española de Ondas de Choque, llamada CETOC, y pertenezco, unos años a la Junta Directiva de la Sociedad Española como vocal y participé con ellos unos años, y también colaboré con la Sociedad Latinoamericana, con la ONLAT, que es la Latinoamericana de Ondas de Choque. Bueno, ¿quién mejor personaje para poder hablar del tema que la doctora? Por eso, pues, estamos hoy aquí. Yo, antes de comenzar este directo, me hubiese gustado hacer una breve reseña de lo que es la historia de las ondas de choque, porque es una tecnología relativamente nueva, ¿sí? Pero que sus comienzos es en la Segunda Guerra Mundial,
cuando en los hospitales llegaban soldados que habían sido bombardeados dentro del agua y venían con lesiones pulmonares, y los médicos veían que no había signos aparentes externos para que ocasionaran este tipo de lesiones pulmonares. Empiezan allí como a relacionar que había algo, esta onda expansiva que hacía esta bomba en el agua producía un efecto sobre las personas, y se empieza a hacer una investigación. Corríjame si estoy equivocada, sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer paciente tratado con ondas de choque por cálculos renales se realiza en 1980 por el doctor Schausi en Múnich, y es allí donde, con excelentes resultados, tan así que hoy por hoy el 98% de los casos de cálculo renal, y se dice pronto, pero el 98% de los casos que anteriormente habían sido tratados de forma quirúrgica, se pueden tratar con este método no invasivo. ¿Qué ocurrió? Estos médicos urólogos comienzan a hacer un seguimiento de esos pacientes tratados con rayos X y van descubriendo, hacen un hallazgo, que es que en las zonas circundantes donde habían sido tratados estos cálculos, que en este caso es en los uréteres y en la vejiga, veían que el hueso ilíaco se regeneraba, había una osteogénesis, y esto les llamó poderosamente la atención. ¿Qué ocurre? Esto lo ven los médicos, los cirujanos ortopedas y los traumatólogos, y es allí donde ellos empiezan a hacer experimentación en animales, posteriormente hacen ensayos clínicos en humanos, y es cuando ellos empiezan a tratar esas fracturas no consolidadas teniendo excelentes resultados. Porque no solamente se regeneraba el tejido óseo, sino que también tenían un efecto regenerador en los tendones. A partir de allí, en 1988, empiezan a tratar esas fracturas no consolidadas, perdón, me fui de la fecha, y después el doctor Dachmann, creo que se pronuncia, empieza ya a tratar la calcificación del manguito rotador. Dicho todo esto, bueno, claro, creó una gran revolución, y este tratamiento pues se esparce a nivel mundial y empiezan a ser tratados en muchas especialidades médicas. Doctora, para que nos aclare un poco, ¿qué son en realidad las ondas de choque? Las ondas de choque son unas ondas acústicas que se generan cuando hay ondas de choque en el ambiente. O sea, cuando por ejemplo un avión rompe la barrera de sonido, ese sonido que se genera y esa onda que se genera expansiva en el aire es una onda de choque. Si muchas personas hacen a la vez un aplauso y una onda sonora, también genera una onda de choque. El efecto de la onda de choque cuando ese avión rompió la barrera de sonido y los vidrios se rompen es porque esa onda acústica penetró un tejido y lo atravesó. Ese sería el efecto de una onda de muy alta intensidad. Es una onda capaz muy rápidamente de superar una presión atmosférica, superar la presión atmosférica. Claro. ¿Tiene que ver algo con el ultrasonido? A ver, existen dos tipos. Está la onda de choque, que esa muy rápidamente penetra, muy altamente en nanosegundos, supera la presión atmosférica y después desciende a una onda negativa, o sea, se regresa. Y está la onda de presión, que no llega a superar esa presión atmosférica, o sea, a llegar a ese pico, hace un pico mucho menor de 10 milipascal y después hace esa onda negativa. El ultrasonido es una onda, incluso es una onda sonora, pero mucho más suave, mucho más sinusoidal, esa onda positiva y negativa, que no llega tampoco a la onda de presión, que sería la zona a ese pico de presión tan alto en tan poco tiempo. Exactamente. Claro. Es distinto. Ajá. ¿Y qué tipo, más o menos, qué tipo de...? Porque llevo una chuleta aquí porque no me podía perder la guía de la entrevista. ¿Cuántos tipos de ondas de choque existen? Existen los tipos de ondas de choque focales, como tal, que son tres formas de presentarse la onda de choque focal, donde el impulso lo genera la máquina como tal, y ese impulso genera una onda a distancia en el cuerpo focalizada. Yo quiero a tanto de distancia. Después existe la onda de presión radial,
que el impulso de la presión se va a generar directamente en la piel con una pistola de aire. Desde el punto de vista de las ondas focales existen tres equipos. Está la electrohidráulica, que es la más antigua, es la que se generaba originalmente, que es una bobina que se dispara, que genera una corriente directamente dentro de un espacio de agua, lleno de agua. Ahí se genera una primera onda. Esa onda va a impulsar sobre el cabezal y va a penetrar y va a generar la onda focal a distancia que yo quiera. Cuánto voy a penetrar directamente va a depender del cabezal del equipo, como cuán cilíndrico o cuán aplanado esté. Yo voy a ensanchar esa onda, ese foco que yo quiero a distancia, más distante, menos distante, más ensanchado, menos ensanchado, depende de lo que quiera aplicar. Después está la electromagnética, que sería una bobina eléctrica que te va a generar el impulso, otra vez un impulso focal en la máquina y genera un impulso a distancia desde el punto de vista sonoro. Y está la piezoeléctrica, que serían varios cristales que están en cierta forma cilíndrica, que te van a generar otra vez ese foco acústico que va a penetrar y va a generar un foco a distancia. Y después está el equipo de presión radial, las ondas de presión radial, que son una pistola de aire directamente, ¿vale? Hay una máquina que va a generar aire comprimido, va a estimular un balín, ese balín va a ir de un lado al otro de esa pistola de aire y ese percutor va a generar la onda que va a penetrar como una onda radial, que sería el simular a lanzar una piedra en el agua, y esa onda que se genera más o menos lo mismo. Ah, exactamente. Entonces, dependiendo del tipo de onda de choque, es más profundidad o menos profundidad. O sea, el tipo de acción terapéutica que tiene la onda focal es más que nada para tratamientos de lesiones de tendones, fascias, este tipo. Vale. Cálculos renales. ¿Cuál? Si yo quiero un tratamiento de algo que sea a distancia, si yo quiero el foco a distancia, voy a tener que trabajar sí o sí con una onda focal, ¿vale? Y voy a tener que ajustar ese foco con algún mecanismo que me permita ver ecografía, radiografía, etcétera, ¿no? Si yo quiero trabajar superficial, puedo trabajar con las ondas focales o las ondas de presión radial, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que yo, el efecto que yo quiera generar, ¿vale? Y son distintas las patologías que voy a trabajar, ¿vale? Y yo puedo trabajar distintas patologías tanto con ondas de choque focales como con ondas de presión radiales. ¿Quién? A nivel rehabilitación. Hay tratamientos que se pueden hacer con los dos tipos, o sea, con cualquiera de los dos tipos, que los tenemos los dos aquí en el centro, por cierto, exacto, ¿no? Pero o sea, hay patologías que podemos indistintamente escoger, ondas de choque focales, ondas de choque radial, dependiendo de lo que yo quiera establecer o trabajar. Claro. ¿Y cuál es el mecanismo de acción que tiene estas ondas? Vale. Desde el punto de vista, desde el punto de vista físico, ya lo expliqué, es esa onda que se genera, ese impulso que se genera. Desde el punto de vista biológico, bueno, aunque todavía estamos en pañales, una de las cosas que se ha hablado es la mecanotransducción, que es de lo físico a lo biológico. O sea, ese mecanismo, esa onda que penetró, ¿cómo va a penetrar? Se va a formar como una especie de burbuja, bubble jet. Esa burbuja sumada a otra onda, porque no es una única, son varios impulsos que se generan. Un impulso, otro impulso, genera esa burbuja que va a penetrar. Esa burbuja que va a penetrar, dependiendo del tejido, puede penetrar, atravesar y seguir, o sea, dependiendo de los distintos tejidos que va a penetrar y de la intensidad que aplique, o puede penetrar y rebotar, ¿no? Y por ejemplo, en el hueso va a penetrar y va a rebotar, es como una pared que me encontré y va a penetrar y rebotar. La mecanotransducción va a ser ese impulso físico, va a estimular tejidos biológicos, ese bubble jet va a traducirse en una regeneración de tejidos, ¿vale? El aplicar directamente en una zona que está inflamada, que está dolorosa, si yo aplico un estímulo repetitivo, voy a estimular, por ejemplo, es el otro mecanismo, voy a estimular las vías de dolor y voy a bloquear esas vías de dolor, voy a generar como una especie de anestesia local, ¿vale? Porque va a trabajar a nivel del sistema nervioso, ¿no? Exactamente, ese es otro mecanismo que puede generar. Lo tercero que se ha visto fue lo que ella dijo que fue un hallazgo, que hay un factor de regenerador de las células, o sea, un estímulo sobre los factores de crecimiento óseo, factores de crecimiento, estímulos sobre el colágeno, factores de crecimiento vascular,
a nivel de la piel, aumento de la celularidad, etc. Es un tema de regeneración celular como tal. Y angiogénesis también a nivel vascular también se produce. Estimula la vascularidad local, sí, sí. Y produciendo una analgesia, me supongo. La analgesia es lo que dije, o sea, si yo aplico sobre un área de dolor y yo estimulo esa área de dolor, pues esa área de dolor el impulso va a bloquearse con el estímulo. Claro, y también tiene un proceso antiinflamatorio. También tiene un proceso antiinflamatorio, exactamente. Vale. Bueno, ese tratamiento, porque siempre escucho decir siempre, es que es doloroso. Vale. Dependiendo de la intensidad que yo vaya a aplicar, o sea, sobre qué, o sea, si por ejemplo yo tengo un hueso que está fracturado y yo voy a aplicarle un impulso, un estímulo de alta intensidad, duele, pero no es esa la indicación que siempre utilizamos. Yo tengo el efecto, yo puedo trabajar el dolor inicialmente con muy baja intensidad, mínima intensidad, máxima frecuencia, y yo logro ese efecto anestésico que yo estoy explicando. Ese estímulo repetitivo a muy alta frecuencia, muy baja intensidad, genera una especie de anestesia y dependiendo de lo que yo voy a trabajar, si trabajo con pequeñas intensidades o intensidad media, yo voy a lograr una respuesta y no necesitar ni anestésico local ni sedación. Pero hay patologías que sí van a necesitar sedación dependiendo insisto, de lo que vaya a trabajar. Duele el decir que yo estoy estimulando en la piel, pues sí, pero es algo tolerable. O sea, uno lo trabaja para que sea perfectamente tolerable y que no genere un dolor que el paciente no pueda llevar. Sí. Yo he estado viendo más o menos en tratamientos de úlcera y veía que la respuesta le poníamos a hacer la pregunta al paciente, del 1 al 10, ¿cuál sería el grado de dolor que sientes con el tema del tratamiento? Y bueno, ellos decían más o menos un 8 o un 7, tampoco era algo que no lo pudiesen soportar. No, lo he aplicado incluso en pacientes, yo he tenido pacientes con síndrome doloroso regional complejo, con SUDEC, que tienen el umbral del dolor muy bajo, o sea, un estímulo muy pequeño ya les genera dolor. Simplemente controlando esto no hay una necesidad de aplicar la anestesia ni sedación para tratarlos. También en los síndromes, por ejemplo, de fibromialgia también tiene un efecto, ¿no? Sí. Es una buena opción. Que se puede hacer. Ya ahorita ya llegamos allí. Claro que sí. Y bueno, en este caso, ¿cuáles serían las indicaciones que tenemos con las ondas de choque? Vale, la Sociedad Mundial tiene establecido que hay indicaciones que ya se ha estudiado, o sea, como ya habló, desde los años 80 se ha estado estudiando las ondas de choque y se han hecho varias líneas de tratamiento, tanto por un lado celularidad, estudios de la célula como tal, como en animales, en distintos tipos de tejidos, o sea, en columna, músculos, tendones, huesos, piel, etcétera, como en el ser humano también se han hecho propuestas para varios tipos de tratamiento. Muchas veces ha aparecido por casualidad, como lo que explicó para la parte traumatológica. Las indicaciones de la Sociedad Mundial son las aprobadas, o sea, las que ya se han estudiado, ya son la Federación Food and Drug Administration, la FDA o la EMEA, ya la han ido estudiando y ya están aprobadas o están en curso para ser aprobadas. Esas son las que todos conocemos, la fascitis plantar, la tendinitis, lesiones óseas, etcétera, ¿no? Fracturas. Después están las que están en estudio, o sea, las que están aprobadas, la Sociedad Mundial las reconoce, pero tienen que seguirse estudiando, ¿vale? Las que son experimentales también, que están, bueno, vale, vamos a ver, no están 100% recomendadas, y las que, bueno, hay que tener cuidado en indicarlas de entrada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué patologías se trabaja con las ondas de choque? Eso, a la hora la pregunta para que la gente lo entienda. Porque, por ejemplo, sería, en urología, ¿qué trabajaría? Disfunción eréctil, dolor pélvico crónico, me falta otra. Los genitales. Sí, el dolor pélvico crónico y disfunción eréctil principal. Y el peironí, perdón. Vale. El peironí. La enfermedad de peironí, que sería como una especie de calcificación que también se trabaja en ondas de choque. Después, ginecológico, el dolor pélvico crónico en la mujer también se trabaja. A nivel de traumatología, pues las fracturas no consolidadas, las fracturas por estrés, el edema óseo,
principalmente. A nivel de reumatología, la osteoartrosis se trabaja con ondas de choque. A nivel de, el síndrome fibromiálgico, la fibromialgia se trabaja con ondas de choque. A nivel de traumatología y rehabilitación, todas las tendinopatías crónicas calcificadas, el manguito rotador calcificado, la fascitis plantar está aprobada por la FDA, la epicondilitis, epitrocleitis, o sea, todas las itis, o sea, las inflamaciones agudas y las osis, tendinosis en general están indicadas, ¿no? Lesiones musculares también están indicados para aplicación de ondas de choque. Y a nivel de piel estaría indicado, por ejemplo, en celulitis, en úlceras vasculares, diabético, quemadura, también están las cicatrices que están cicatrizando de forma inadecuada. También sí, y también está en la parte estética, doctora, que me va a dejar por fuera. En la parte estética también se está tratando el tema de celulitis y adiposidades localizadas, y también se trabaja en lo que es en cicatrices y en todo lo que es la parte de la pre y post liposucción. También se trabaja con el tema de las... Es el niño más pequeño. Es lo que están haciendo, es donde están haciendo el descubrimiento. Sí. Vale, porque bueno, ahora yo estaba leyendo que también se están haciendo otros tipos en cardiología y todo, pero eso todavía está ahí. Bueno, es que en cardiología ya llevo unos años trabajándose con un equipo, pero es que tiene que ir directamente, tiene que ser un equipo focalizado, que esté guiado coordinado con un ecógrafo y coordinado también con un electrocardiograma, o sea, que esté coordinado justamente con el bombeo del corazón, porque es para justamente las patologías isquémicas cardíacas, la isquemia cardíaca que se trabaja. Ya llevo unos años, pero el equipo tiene que estar bien coordinado, o sea, y con un gran especialista que trabaja en el tema, preparado para ello. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento con estas ondas? Bueno, que es un tratamiento muy fácil de llevar, no siempre tiene que ser para nada. La mayor cantidad de las aplicaciones se realizan en una consulta, eso sí, preferiblemente por gente que esté certificada, que esté formada en ello y que entienda qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Pero que se pueden llevar en una consulta que duran 15, 20 minutos, o sea, una terapia bastante práctica de realizar. Como dije, bien llevada, puede ser indolora, sin necesidad de sedación, de tratamiento más allá. El paciente simplemente viene a la consulta, no tiene que hacer ningún tipo de preparación previo para realizar las ondas de choque, ni de dieta, ni de preparación de ningún tipo. Dependiendo de la patología, no es una aplicación que le permite a la persona que se reincorpore a su vida en forma rutinaria, bajo ciertas restricciones, pero pequeñas, y el tiempo de duración es bastante pequeño. Normalmente hablamos de máximo, según la patología, 8 sesiones, máximo 8 o 10 sesiones. Normalmente son pocas sesiones y generalmente es 1 o 2 sesiones semanales, o sea, algo corto, algo rápido que se trabaja y el paciente ve la recuperación. Eso se hace, como digo yo, se hace dependiendo del tipo de patología tratada, el número de sesiones o cómo se lleva el control. Las indicaciones están planteadas por patología, no es lo mismo por patología y por equipo. O sea, cada uno de los tipos de equipos tiene más o menos una guía, y te da una guía según la patología que quieras trabajar. Como expliqué antes, según qué tipo de patología, solamente se llevan con focales, solamente están aprobadas con focales, o se puede llevar con focales y con radiales. Claro. Vale. Sí, era eso que teníamos un poco la duda de saber más o menos, como por ejemplo, para qué tipo, para una tendinitis, cuántas sesiones, eso dependerá de la reacción que tenga el paciente, o depende del equipo que estamos hablando. Generalmente se habla que los equipos focales en su mayoría son 3 sesiones, una sesión semanal para la mayoría de las tendinopatías. Los equipos radiales, dependiendo del equipo, se habla que puedes extenderte a 5 sesiones, o incluso hablan de más, de 8 sesiones. Hay quienes llevamos con 3 sesiones y se puede llevar. Que ahora me vino a la cabeza lo que es el codo tenista, la epicondilitis, que también es súper buen resultado con este tipo de tratamiento. Sí. Claro. ¿El efecto secundario de estas ondas cuáles son?
A ver, uno de los efectos que puedo tener es un enrojecimiento de la piel. O sea, yo estoy aplicando un impulso constante sobre la zona y esa zona puede enrojecerse localmente y las personas que tienen predisposición a ser morados puede salirles sobre la zona, pero nada más allá, puede generar dolor. Como efectos secundarios, no muy buenos, si el paciente fue previamente, inmediatamente inyectado con esteroides, o sea, si hubo una infiltración, no está recomendado inmediatamente, hay que dar un tiempo de espera para que se reabsorba ese corticoide. Unas semanas, ¿no? 6 semanas para que se reabsorba el corticoide. O sea, si tiene alguna otra inyección de algún otro producto, pues hay que dar el tiempo de espera para que el otro producto haga su efecto, ¿no? No combinarlo. Sí que se puede combinar con factores de crecimiento, por ejemplo, sí que se puede hacer, ¿no? Pero hay un factor, ahora que me estoy viendo, porque bueno, me viene así a la cabeza, hay un factor de hiperemia interna en el tejido. Hay una reacción de hipervascularidad inmediata, sí. Claro. Vale. Por el que digo, porque eso también puede sobrecalentar el No, no calienta, ¿no? no calienta el tejido. Nada. No, porque se ha aplicado ondas de choque con materiales, para que entiendan, metales. O sea, se hace, por ejemplo, una persona que tiene una fractura y lo operaron por una fractura y tiene un metal y resulta que no ha consolidado bien esa fractura. Se ha aplicado ondas de choque, tanto se ha aplicado ondas de choque focal como se ha aplicado en ciertos, hay artículos de ondas radiales, directamente sobre el área que no está cicatrizando bien y no calienta el metal para nada, no genera calor sobre el metal. Importante eso saberlo. Genera vascular, o sea, lo que estoy generando ahí es generando vascularidad y regenerando ese hueso. O sea, lo estoy estimulando. O sea, al aplicar directamente sobre un hueso que no consolida, lo que estoy es estimulando el hueso para que busque generar la consolidación como tal. Sí, se produzca la osteogénesis, se regenere el hueso. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Bueno, desde hace muchos años, por ese aumento de vascularidad no se sabe 100%, se está estudiando, pero no se sabe 100% del efecto sobre el tejido maligno, sobre una lesión tumoral local. Entonces se busca que no se aplique directamente sobre tejido tumoral, específicamente si hay en el área que estoy tratando. También fetal, o sea, no está indicada a una paciente embarazada aplicarlo directamente sobre la zona de un bebé en crecimiento. Dependiendo del equipo que utilice, tampoco está indicado en un cartílago de crecimiento, en un niño que está en crecimiento, directamente una alta intensidad sobre el cartílago. Antes se hablaba que lesiones neurológicas no estaba indicado, pero los últimos estudios se han hablado que dependiendo controlado, yo puedo trabajar sobre patologías neurológicas también, que no lo comentamos. Sobre la espasticidad también hay indicación de ondas de choque, ¿no? ¿Qué más estaba? Contraindicación, la coagulopatía, los pacientes que tienen hipercoagulabilidad, o que están tomando anticoagulantes, hay que tener cuidado. Tipo Sintrón, tipo una aspirina, o con regularidad. O con regularidad, tener cuidado, que es lo que voy a aplicar, exacto. Vale, perfecto. Y pueden ser que, aunque tomen eso, puedan suspender el tratamiento para ser aplicado ese tipo de tratamiento. Sí se puede. Bueno, si no hay una contraindicación por parte del médico, ¿no? Trombosis, polineuropatías diabéticas, ¿puede? En polineuropatías diabéticas es difícil la pregunta. Bueno, porque es que son patologías que no están reconocidas actualmente, o sea, a la hora son patologías que están en estudio, entonces no son recomendaciones iniciales, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, yo sé que este tema puede parecer un poco técnico, una cosa que quizás no nos llame tanto la atención, pero que posiblemente en algún momento determinado de nuestras vidas pueden sernos útil todas estas recomendaciones y todas estas indicaciones de onda de choque, y que casualmente lo tenemos aquí en Cambrils, en el Centro Médico Pascual y Asociado, que además tiene tecnología punta porque también dispone de muchos otros equipos de referencia en la parte de dermatología. Aquí es un centro que hay más de 26 especialistas en donde se está tratando, y sobre todo también, bueno, tenemos el tema de las ondas de choque. Yo por lo pronto lo que quiero terminar es hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy aquí, hablar sobre que las ondas de choque son eficaces, son seguras, son un método no invasivo, por lo tanto es un método que no necesita anestesia,
ni someterse a una cirugía con las complicaciones que esto puede conllevar, además de también el tema de que la recuperación, como lo decía la doctora, es mucho más rápida, se puede reincorporar perfectamente a menor tiempo que tras una cirugía, y que, bueno, el coste-beneficio también es muy interesante, y que por lo demás debería ser una primera opción en ese tipo de patologías crónicas que no son posibles o no están tratadas con buenos resultados en terapias, ¿cómo se dice esto? Terapias, se me va de la cabeza, terapias conservadoras. Si no han tenido un efecto o un resultado, puede ser una de las mejores opciones que tengamos en el tratamiento con ondas de choque, y sobre todo no olvidarnos las recomendaciones que la doctora Leonor nos ha hecho hoy aquí. Bueno, y no es por el plus por estar aquí, pero realmente una de las bondades que tiene el Centro Pascual es que tienen los dos equipos, o sea, tienen tanto un equipo electrohidráulico puntero en ondas de choque focal, como tiene un equipo de ondas de pulso radial, y tiene personal capacitado para las distintas disciplinas, o sea, para patología urológica, un urólogo, para el traumatólogo, las patologías traumatológicas, el dermatólogo, o sea, estética, fisioterapia, rehabilitación, o sea, están las distintas disciplinas para atenderles lo que necesiten, ¿no? Y pioneros, porque, o sea, son personas muy altamente capacitadas para ello. Así que ya saben, muchísimas gracias, doctora, por estar hoy aquí y compartir con nosotros este tema. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado hoy con nosotras, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Ah, mira, sí, fue los 30 minutos, ¿no? ¿Sí?